Buen día, jóvenes. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, jóvenes. Buenos Disculpen días. Buenos días, disculpen. ingeniero. Muy buenos días, jóvenes. Disculpen la demora. En un momento hacemos lo de las capturas, ¿ok? Permítame un segundo nada más. Mm. Bien, vamos a mandar las capturas, a hacer las capturas. Bien, gracias. Fíjense que quería enseñarles un par de cosas. Vamos a ver. Lo primero sería, tal vez revisar el programa no está tan mal, no sería una mala opción como para que veamos dónde estamos parados, ¿verdad? Porque no lo vimos la primera sesión, pero ahorita lo vemos. Permítame un segundo y les comparto. Bueno, va, entonces, este sería el programa. Pero vamos a ver, no se los he compartido, ¿verdad? Bueno, ahorita se los comparto. Vean, a grandes rasgos, tal vez lo más importante que quería que viéramos es la primera parte, pues es un poco, se podría decir que es un poco retórica. Lo, Aquí en la parte de los objetivos, pues la verdad es que sí es un poco más específico tener un conocimiento básico de la historia de la ingeniería de puentes, comprender ciertos aspectos del proyecto preliminar de puentes. El proyecto preliminar de puentes es algo muy importante. Ahorita me voy a desarrollar en ello un poco, no a fondo, pero ahorita les voy a explicar. Reconocer a la estética, así como a las técnicas de diseño preliminar como aspectos esenciales del arte de proyectar puentes. Entender la base racional sobre la cual yace la ingeniería de puentes moderna en lo que a los estados límite a ser considerados, así como a las cargas que se deben considerar para su diseño y la base probabilista que las sustenta se refiere. Comprender los temas del análisis estructural relevantes para el análisis de cargas vivas aplicado al diseño de puentes, en particular el fundamental tópico de las líneas de influencia, que es algo que quiero que empecemos a ver hoy, y entender los fundamentos del diseño de puentes de concreto preesforzado y de puentes de acero estructural. Yo, pues, doy por sentado de que ustedes ganaron estos dos cursos, dinámica estructural, introducción y, perdón, análisis estructural avanzado, que son cursos del primer trimestre. Aquí hay unas referencias de textos. Este sería la octava edición del, ah, del AASHTO, especificaciones para el diseño de puentes, LRFD, ¿verdad? ¿Por qué la octava edición y no, por ejemplo, la novena, que es del año 2020? Yo creo que ya hay una décima, ¿no? Bueno, no sé. Porque esta es la que está más entendida en la literatura por parte de los autores de referencia, de la cual tenemos más información, en la que está más estudiada, digamos. ¿Sí? Entonces, por eso agarramos la del año 2017. Y otra referencia sería esta, ya se les dije, de planeación y diseño de puentes de Troitsky. Y este otro que es un libro muy bueno, que es el de Barker y Pocket, diseño de puentes de carreteras
método LRFD, ¿verdad? Cuarta edición. Va, el sitio de internet que usamos es el aula virtual, la metodología es clase magistral tradicional con lecturas que se dejan para que ustedes las revisen y puede ser que hagamos sesiones extras, ¿verdad? Sesiones de, ya sea grabadas o pues tal vez los convoco a una sesión en vivo, tal vez en YouTube Live. Hemos hecho otras veces en otros cursos. Quiero que le ponga atención al asunto de la integridad académica, sobre todo a esto de la inteligencia artificial, ¿sí? Vean, no quiero ser como el que viene y se niega a aceptar que los tiempos han cambiado y que el uso de estas herramientas es importante. Todas las utilizamos, pero para el desarrollo de los exámenes, digamos, sí se considera, para la ejecución de los exámenes, sí se considera fraude académico el uso de herramientas de inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, para tareas, proyectos, lo que ustedes quieran, pues está bien, pero para el examen, no, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Y aquí hay otras explicaciones relacionadas con qué podría ser fraude también, pero ahí las leen después. El contenido del curso es, bueno, son cuatro grandes partes, digamos, temas, les puse yo. Eh, la historia de la ingeniería de puentes, el diseño preliminar y la estética de los puentes sería un primer tema. El segundo tendría que ver con lo que son los estados límite, el diseño probabilista, probabilístico, más bien. Cargas y líneas de influencia. Sería un segundo gran tema. El tercero sería los puentes de concreto presforzado. Quiero concentrarme en puentes de concreto presforzado más que de concreto reforzado, a pesar de que también hay esquemas de concreto reforzado, pero me parece que es más interesante el tópico de los puentes de concreto presforzado, ¿verdad? Entonces, ese sería el que quisiera que viéramos más que todo, y los puentes de acero. Pues creo que de todos modos vamos a tener que ver los puentes de concreto reforzado, pero el objetivo es ver presforzado y puentes de acero. En realidad creo que aquí nos enfocaríamos en puentes de vigas, ¿verdad? Porque puentes de acero pues también tenemos de armaduras. Y no olvídense, ¿verdad? Hay muchísimas variaciones. Puentes de arco. Ahorita quisiera que viéramos un poco las tipologías que hay de puentes ahorita en un momento. Entonces, un examen, bueno, dos exámenes, uno para la zona y otro para el examen final, digamos. Y proyectos, exámenes cortos y actividades, otros 40 puntos, ¿verdad? Va, entonces, eso sería. Se lo voy a compartir para que lo tengan. Permítame. Bien. Otra cosa que quiero que veamos es el sitio de donde tenemos guardadas las lecciones de años anteriores que nos van a servir. Algunas al menos, si no todas, algunas para este año, ¿verdad? Entonces, permítame, ahorita les muestro. Bien, entonces ahí les compartí la playlist, ¿verdad? De las lecciones del año pasado. Entonces vamos a compartir pantalla para ver un poco aquí eso también. Bueno, entonces vamos a ver.
De esta playlist, digamos que este año vimos lo que el año pasado se vio en la lección uno y la lección 2. Este año lo vimos de manera condensada, si ustedes quieren, en la lección uno, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieran ver eso un poco más extensamente, lo que vimos en la lección uno lo pueden ver en la lección uno y 2 del año pasado. En la lección 3 vimos este tema, digamos que se mide este tema de la localización y disposición del puente. Estas diapositivas todavía no se las he pasado, pero aquí hay una discusión un poco, creo yo, bastante desarrollada, suficientemente desarrollada para, por si hubiera alguna duda, digamos, si uno al leer las diapositivas, ahorita se las voy a compartir. Espérame un momento. Bien, entonces les decía de que en esas diapositivas que les pasé, tituladas 02, localización del puente, aquí están explicadas en este video, lección 3 del año pasado, ¿verdad? Los siguientes datos del medio de tráfico anual y dos. Estos serían los, vamos a ver, tendríamos las tangentes aquí por A más B. Bien, entonces, igual vamos a ver un poco de esas diapositivas este año, ahorita, pero lo vamos a ver un poco rápido. Vean, el tema no es complicado, es relativamente sencillo. Vamos a ver. Entonces, es una cierta teoría aquí que propone Troitsky sobre la manera óptima de localizar un puente dependiendo de las condiciones a un lado y a otro de la ribera del río que se pretende atravesar. Es para un caso específico de un puente en un puente para atravesar un río, digamos, ¿verdad? En el que se tienen diferentes datos de un lado y otro de tráfico, ¿sí? De esta cantidad, ¿verdad? ADT, flujo diario promedio de tráfico, ¿sí? Entonces, en base a los datos que se tienen, se define una cantidad que se conoce como el trabajo del tráfico, ¿verdad? En donde el trabajo del tráfico es igual a la multiplicación de B por L, en donde B es el volumen de tráfico y L la longitud de una ruta en particular, ¿verdad? Entonces, en esta gráfica, ahí están marcadas esas rutas, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, del punto A.
Hacia el otro lado tenemos, ¿qué? Una ruta hacia el punto D, ¿verdad? Que sería esta. Otra hacia el punto E, que sería esta de aquí. Y otra hacia el punto F, que sería esta de acá, ¿verdad? Y así con cada uno de estos puntos, de ambos lados del río, ¿verdad? Entonces se tienen datos del volumen de tráfico y de la longitud de la ruta, ¿sí? Va, entonces se va a encontrar una ubicación. Digamos que si se sospecha que esta ubicación es la idónea, digamos, pues ahí se pueden definir em, rutas de cada uno de esos puntos hacia ese punto en particular, ¿verdad? Esas serían las distancias L y B de cada uno de esos puntos hacia ese punto B, que es el punto que sospechamos que sería el mejor para eh, propósitos de minimizar justamente esto, el trabajo del tráfico, la sumatoria de los trabajos del tráfico, ¿sí? ¿Verdad? Entonces se llega a estas expresiones en la que el trabajo de, de B hacia I es el mismo. Vamos a ver. Si el trabajo de realizado ir del punto B hacia el punto I es el mismo que del punto I hacia el punto B. Eso es lo que dice eh, estas dos ecuaciones, ¿verdad? Y de hecho estas son sumatorias del trabajo del tráfico de cada uno de esos puntos hacia el punto B, la sumatoria, ¿verdad? Entonces, entonces el trabajo total sería, solo estaba revisando aquí esta ecuación 2.3, no, sí, es la misma, ¿no? No es que sea la misma, sino que si se dan cuenta aquí están inversos, escritos de manera inversa los subíndices, ¿verdad? Y primero y B después. Y aquí B primero, ¿verdad? E I después, ¿ok? Entonces se suman esas dos cantidades, esta y esta, ¿verdad? Pero realmente la longitud de B a I es la misma que de I a B, ¿verdad? Entonces se puede expresar como sacando, sacando esta longitud, o esta distancia sería la palabra, afuera, ¿verdad? Como son la misma, lo podemos poner como un factor común aquí, ¿sí? Entonces ya nos queda la sumatoria de los volúmenes de tráfico de I a B y de B a I, ¿sí? Multiplicando a la distancia
entre el punto B y el punto I. O como lo querramos ver, entre el punto I y el punto B, ¿verdad? Entonces hay que establecer un sistema de coordenadas rectangulares, ¿sí? De modo que el eje Y sea tangente al eje del río en el punto donde se asume el cruce del río, ¿verdad? Entonces la coordenada X de la ubicación del puente en el sistema de coordenadas asumido es igual a cero. Es decir, X del punto B sería cero, ¿sí? Si nos vamos a la figura 2.3, el punto B, aquí estaría, va, vean, aquí va el eje X, digamos, aquí va el eje Y, ¿verdad? Entonces, el punto B, en este método se propone que el punto B tenga alguna coordenada. Arbitrariamente le asignemos una coordenada Y que sea diferente de cero, ¿sí? La coordenada X sí va a ser cero para el punto B, ¿sí? Entonces, la longitud del punto B al punto I va a ser esto, ¿verdad? Por una cuestión del teorema de Pitágoras, sería la diferencia entre la coordenada I en Y y la coordenada Y en B elevado al cuadrado más la coordenada del punto I elevado al cuadrado. Raíz de eso sería esta longitud del punto I al punto B. Va, entonces, la idea es encontrar el mínimo de B, de W, perdón. Entonces se diferencia la expresión 2.6, esta por supuesto, ¿verdad? Respecto de la coordenada Y sub B, que es un valor arbitrario realmente. Y al sacar esa derivada respecto de la coordenada en Y del punto B, entonces nos va a resultar esto, ¿sí? Esta expresión. Entonces, si se simplifica esa ecuación 2.7, se introduce un ángulo alfa de la siguiente forma, ¿verdad? Que realmente esto que tenemos aquí se puede decir que es el coseno del ángulo alfa sub i, ¿verdad? Y este sería el ángulo alfa sub i. Me voy a acercar un poco para que lo veamos mejor si quieren. Este de acá sería el ángulo alfa sub i, ¿verdad? De hecho, para cada uno de estos puntos hay un ángulo alfa sub i. Aquí está denotado el ángulo alfa sub i, digamos, entre el punto B y el punto A, en donde I es el punto A, digamos, ¿sí? ¿Ok? Va, entonces esta ecuación ya no se escribe de esta forma, sino que aquí metemos coseno de alfa sub i. Aquí está. Entonces ya nos queda más fácil. La expresión ya no se mira tan sucia, o tal vez la sucia es una palabra muy sucia, valga la redundancia, mal, o muy fea, por decirlo así. Ya se ve más limpia la expresión o más sencilla, como quieran, como querramos decirlo. Ya esto ya es una expresión manejable, más manejable, y se iguala a cero, ¿verdad? ¿Sí? Para encontrar el mínimo de esa expresión.
Entonces, esa sería la expresión para la cual el trabajo sería mínimo. ¿Sí? Entonces, lo que sugieren los autores, bueno, el autor es un autor nada más, el del libro de Troitsky, es utilizar aproximaciones sucesivas para encontrar, o sea, iteración, ¿verdad? Para encontrar la ubicación óptima del puente considerando el flujo de tráfico. Va, entonces aquí hay un ejemplo numérico y esto está resuelto, lo fuimos, lo vimos de manera más detallada que como se lo estoy explicando ahorita, ahí en ese video de la lección 3 del año pasado. Entonces, échenle un ojo, por favor. Bueno, les sugiero que lo hagan, ¿verdad? Y porque ya está explicado lo que les quiero decir, ¿verdad? Pero aquí solo les di una reseña rápido de cómo es el ejemplo. Vean, al final, a grandes rasgos, esto es lo que pasa, que se hace la sumatoria de, se utilizan estas tablas, ¿verdad? En la que tenemos aquí cada uno de los puntos I, ¿verdad? Bueno, primero se ubica se ponen tres ubicaciones tentativas, B1, B2 y B3, digamos. Va. Para cada una de esas ubicaciones se hace esta tabla, ¿verdad? En la que la primera columna tenemos a los puntos I, digamos, que serían los puntos A, B, C, D y E, digamos, en este ejemplo, ¿sí? Entonces en la tabla realmente ya aparecen estos ángulos, ¿sí? Estos ángulos alfa sub I, ¿verdad? Y los datos que les aparecen aquí, la sumatoria de B, ¿verdad? Eso sería esto, ¿verdad? Vamos a ver. Ya como aparece aquí en la ecuación 2.9, ¿verdad? Que lo que nos interesa es esta cantidad, pero aquí ya lo ponemos como B simplemente, que sería el tráfico de ida y de regreso, por así decirlo, sumados del punto I al punto B y del punto B hacia el punto I, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen aquí en esta segunda columna, digamos, ¿verdad? Para cada uno de esos puntos. Y a la par, en la tercera columna están los ángulos, alfa, su I, ¿verdad? Dada la ubicación del punto B1 en este caso, ¿verdad? Entonces, si vamos a acercarnos un poco para ver la figura. Entonces, aquí estaría el punto B1, aquí estaría el punto para la primera tabla, ¿verdad? El punto B2 para la segunda, el punto B3 para la tercera. Opciones, digamos, que serían tentativas para la ubicación del puente, ¿verdad? Algo importante es que el eje Y realmente es un eje que va tangente al río. Eso no se los había mencionado. Va tangente al río en ese punto B, digamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el punto B1 tenemos
esta línea tangente, ¿sí? Entonces ahí se traza el eje Y, ¿sí? ¿Ok? Entonces se lo voy a poner así, quizás, vamos a ver. Ese sería el eje Y para el punto B1, digamos. O sea, no es que tenga que ser orientado no, al norte, digamos, en nuestro mapa, por así llamarlo, ¿verdad? Sí. Em, de ahí, vamos a ver, para el punto B2, sí, para el punto B2, que sería este de acá, pues entonces para ese tendríamos que sería este sería el eje Y, tangente al río en ese punto B2. Perdón. Y para el punto B3, pues lo mismo, ¿verdad? Aquí estaría nuestro punto B3. Entonces, iría de esta forma, el eje Y, ¿verdad? Y perpendicular al eje Y, por supuesto, va, ¿qué? El eje X, ¿no? Pues ahí iría el eje X. Bueno, tal vez ahí no está muy bien trazado. Ahí iría el, bueno, vamos a ver. Mm, aquí, ¿verdad? Ese sería el eje X. Va, entonces de esta manera están, sobre esta base es que están formuladas estas tablas. En particular, el dato que importa que son estos ángulos alfa, ¿sí? Es esto para la localización B1, estos para la localización B2, estos para la localización B3, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente cambia entre una tabla y otra, ¿sí? Va, entonces, ¿cuál es la idea? Que al multiplicar esto por el coseno de este ángulo, de hecho, el coseno de este ángulo aquí aparece en la cuarta columna, ¿verdad? Que sería esta de aquí. Solo que el cálculo aparece más elaborado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el coseno de 73 grados sería esto, ¿verdad? 0,292. El coseno de 150 grados sería menos 0,866. Entonces, incluye el signo, ¿verdad? Hay que considerar el signo, por supuesto. Entonces, por ejemplo, y así se van calculando el coseno de cada uno de estos ángulos alfa. Bueno, estamos viendo el caso B2. Si quieren, vemos B1 mejor.
Es lo mismo realmente en términos de explicar el método, pero digamos que el coseno de 75 grados, digamos, es 0,26, digamos. Eso se multiplica por la sumatoria de B y eso nos va a dar más 3,1. De ahí tenemos para el punto B, sería B minúscula, ¿verdad? En este caso, 13 por el coseno de 155 grados. El coseno de 155 grados es menos 0,906. Entonces sería 13 por menos 0,906. Eso sería menos 11,80. Entonces lo ponemos el resultado en la columna la subcolumna, por así decirlo. Si esta fuera nuestra quinta columna, digamos, que está dividida en dos columnas, a su vez, pues lo ponemos en la subcolumna del lado derecho, que denota ángulo, bueno, sí, en este caso serían trabajos del tráfico negativos. Estas ya son cantidades de trabajos de tráfico, ¿sí? Va, y entonces así con todos los puntos, si son positivos, nos lo ponemos en la de la izquierda, si son negativos, en la de la derecha. Y al final se hace una suma algebraica entre todos estos y vemos cuánto nos queda. Lo ideal fuera que aquí el resultado fuera cero, pero eso es como ya le dije, ¿verdad? Sería lo ideal, pero eso no es virtualmente imposible que ocurra, ¿sí? Pero la idea es que sea tan cercano a cero como sea posible. Por ejemplo, la localización B1 dio menos 0,24, para la localización B2 dio menos 5,77 y para la localización B3 dio más 2,15. Entonces la localización óptima, o al menos la mejor entre estas tres, sería la B1 porque la más cercana a cero, ¿sí? Entonces ese sería el método que propone Troitsky para localizar un puente que ha de atravesar en este caso, un río, ¿verdad? Me parece que esto es algo que también se puede aplicar si lo que se quisiera es, por ejemplo, atravesar una carretera importante en vez de un río, fuera una carretera importante. La que tenemos aquí, pues también sería aplicable, digamos. Claro que para ubicar un puente, pues no solo esto sería como que lo único que habría que tomar en consideración, hay muchos otros factores, pero esta es una base racional, digamos, la que propone para poder tener como, a lo menos como un punto de partida para tomar una decisión basada en números y no en cuestiones meramente subjetivas, ¿verdad? Aunque lo subjetivo, entre comillas subjetivo, es muy importante también en la ingeniería de puentes porque hay mucho que considerar en términos de la importancia que un proyecto de puentes, un puente, digamos, tiene como demasiada importancia para las comunidades, digamos, o para una ciudad, ya sea si es una urbe grande o si es una población pequeña, no importa. Siempre va a ser importante, muy importante, y sobre todo para aquellos cercanos a la obra, ¿verdad? Entonces, no solo se consideran los aspectos numéricos, en bruto, digamos, tanto en términos de algo un tanto así como un tanto abstracto, digamos, para el público, como lo sería esta cantidad del trabajo del tráfico, que para nosotros como ingenieros es algo, pues, relativamente entendible, pero
para el público, digamos, un proyecto de un puente en su comunidad que le va a afectar, ya sea de manera negativa durante la construcción, porque se generan ciertos problemas, como todos sabemos, a la hora de construir un puente, dependiendo de qué tan grande sea y todo eso, la obra, o de qué tan grande va a ser el beneficio, qué tan bueno sería el beneficio si la ubicación del puente fuera aquí o fuera allá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la política entra en juego, ¿no? ¿Sí? Entonces, no solo es esta cuestión que vimos ahorita, por supuesto, que es algo bien técnico, sencillo, pero técnico al fin, ¿verdad? Pero la idea es tratar de influir como ingenieros en que las soluciones se, se encaminen por el lado de lo racional, ¿sí? Entonces, por eso un autor que dejó su huella en la ingeniería de puentes como Troitsky nos propone esta metodología, ¿verdad? Entonces, eso sería en cuanto a la localización del puente. Más desarrollado, como les digo, en la tercera lección del año pasado, en la playlist que les acabo de pasar. Ahora vamos a ver, el otro tema. Bien, hay varios temas. No, ahorita les puse nada más este de la localización del puente. Pero tenemos otro aquí. Me parece que también lo revisamos el año pasado a fondo, que es este de la disposición del puente, que es otro tema, no es lo mismo, ¿sí? Y este también está explicado, ahorita les digo en qué lección. Me parece que en esa misma tercera lección está explicado del año pasado también. Déjenme verificar. En efecto, en la también en la tercera lección hablamos de la disposición del puente, ¿verdad? De hecho, lo que estábamos viendo aquí en esta parte donde iba del video es eso justamente sobre la disposición del puente. Y también ahí hay una metodología para, no, esto ya es otra presentación. Hay una metodología ahí también para ver esto de la disposición del puente. Ahorita vamos a verlo rápido también. Voy a compartir la diapositiva. Le voy a pasar también estas diapositivas. Disposición del puente se llaman. Ahorita se las paso. Bueno, entonces, en cuanto a esto de la disposición del puente, vean, recto o desviado, creo que todos hemos escuchado algo sobre esto, ¿verdad? Desde la perspectiva del diseñador del puente, el cruce perpendicular de un río, cañón o ferrocarril es casi siempre el preferido, ¿verdad? Ante una alineación sesgada, el diseñador del puente prefiere un puente perpendicular a uno inclinado, ¿verdad? Pero o sea, eso es basado
la inclinación natural de construir un puente de la forma más económica posible, ¿sí? Entonces, ¿quién debería decidir la ubicación de un tramo de carretera que incluye un puente? Sería una pregunta que desde que existen los puentes, la ingeniería de puentes y ha tenido que coexistir con la ingeniería de vías terrestres, pues se han hecho los ingenieros y se han peleado por eso, ¿verdad? ¿Cuánto debe influir el ingeniero de carreteras en las decisiones del diseñador de un puente dentro de esa carretera? ¿A partir de qué longitud de tramo o de qué relación de costos entre la estructura y la carretera debe dictarse el diseño por la estructura o por la carretera? ¿Sí? La idea es mantener en un mínimo la sumatoria del costo de la carretera y el costo de la estructura. Si vamos a seguir un approach racional, esa sería la idea, ¿no? Pero como ya dijimos antes, no solo estos factores se toman en cuenta a la hora de proyectar infraestructura vial, ¿verdad? Ahí entran en juego muchos otros. Pero si nos vamos por lo eminentemente racional, esta sería la idea. Mantener a un mínimo la sumatoria del costo de la carretera y el costo del puente. Pero, dice, el costo mínimo está influido principalmente por el ángulo del cruce, ¿verdad? Entonces el ángulo del cruce tiene un gran impacto en la longitud del cruce. Entonces aquí habría que hacer una comparación entre el costo de un puente perpendicular con el de un puente con una alineación inclinada, ¿verdad? Entonces, si esta, si la luz del puente perpendicular es L, entonces la luz del puente inclinado sería L por la secante de phi, en donde phi es este ángulo, ¿verdad? Phi es este ángulo o es este ángulo que aquí tenemos, ¿verdad? Pero realmente es el mismo, ¿no? Solo que ahí se mira más pequeño, pero no, es el mismo ángulo, ¿sí? Phi. Entonces, L, longitud de un puente perpendicular, LS, la longitud del puente con alineación inclinada, phi, el ángulo de la alineación inclinada. Entonces ahí está que LS sería L por la secante de phi, lo que ya dijimos.
Entonces, en general, el diseño requiere alargar el puente para alinear los estribos con la línea de los estribos del puente perpendicular, ¿verdad? Este aumento adicional en la longitud equivale a W por la tangente de phi. W sería el ancho total de la estructura. Entonces, si nos vamos a la figura, W sería el ancho de la suma del ancho de cada estribo, ¿verdad? No, vamos a ver. W sería el ancho del puente, del ancho del puente perpendicular, ¿no? Entonces, lo que se alargaría, además hay que considerar el ancho, el efecto del ancho del puente perpendicular equivalente, digamos. Entonces, eso sería parte también del puente equivalente, digamos, solo que inclinado, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el autor. Va, entonces, en realidad, entonces la longitud total del puente inclinado sería L por la secante de phi más W por la tangente de phi, ¿verdad? Entonces, A, digamos, sería el costo del puente perpendicular por pie de superestructura en una moneda arbitraria, digamos dólares. B, el costo de la subestructura por pie en dólares, ¿sí? En resumen, A, el costo de la superestructura unitario, digamos, y B, el costo de la subestructura, ¿sí? Entonces, el costo total sería esto, la longitud por la sumatoria de ambos costos unitarios, ¿verdad? Ese sería ya un costo en alguna moneda de referencia. Eso sería para el puente perpendicular, pero para la estructura inclinada sería L por la secante de phi más W por la tangente de phi, porque eso sería el equivalente, esa sería la longitud, ¿sí? En el puente inclinado y siempre multiplicado por la suma de los costos unitarios. Va, entonces se puede hacer una proporción de CS sobre C. Aquí la tendríamos, ¿verdad? Entonces nos quedaría la secante de phi más W por la tangente de phi dividido L. Ahora, este que queda aquí, en general, se puede despreciar. Entonces, realmente el costo, digamos que la razón entre el costo del puente, del puente inclinado versus el puente perpendicular sería lo que tenemos en el primer término, que sería la secante de phi, que es lo mismo que estamos diciendo en la ecuación 3.5, ¿sí? CS igual a C por la secante de phi. Si phi fuera 45 grados, digamos, la secante 45 grados es 1 y el aumento en el costo sería 1.414 veces C. Eso sería CS. Sería más de un 40%, ¿verdad? Va, entonces eso sería como para ver qué pasa cuando tenemos un puente así, inclinado versus uno perpendicular.
Cuando hay desfase, es un resultado de cuando tenemos un puente inclinado, por lo general, ¿verdad? Es viaje también se le llama, ¿verdad? Va, entonces, es más o menos lo mismo que estamos viendo, un par de sutilezas. Este tipo de diseño es a menudo necesario al cruzar arroyos y ríos para minimizar la erosión, la presión del hielo y la acumulación de residuos flotantes. Se usa extensamente en cruces elevados, sobre ferrocarriles, carreteras, autopistas divididas, asumiendo nuevamente que ambas estructuras utilizan el mismo tramo como módulo. El costo de la superestructura, aunque es esencialmente igual, se incrementa debido a detalles adicionales en aproximadamente un 5%, dependiendo de los detalles y el ángulo de esviaje, de inclinación, que tiene un impacto en el esviaje, ¿verdad? Entonces, por otro lado, el costo de la superestructura puede ser hasta secante de phi veces mayor que el del cruce perpendicular. Entonces ya habíamos visto las definiciones de costos unitarios para, solo recordando, ¿verdad? A, que era para la superestructura y B para la subestructura, costo unitario, ¿verdad? Siguiendo con esa misma línea, estamos en lo mismo, L por A más B. Ese sería el costo, ¿verdad? De el puente, ya sea perpendicular o sea así inclinado. Pero si le aplicamos el factor de 5%, digamos, cuando tenemos esto, ¿verdad? Así el es viaje, digamos. Entonces ya nos queda esta ecuación 3.7 con solo afectándolo con un 5% más a el costo, ¿verdad? De la superestructura. ¿Sí? Y teniendo también en cuenta que la subestructura, como dijimos antes, puede ser secante de phi veces mayor en el precio, digamos, unitario, el costo unitario, perdón, mayor que el del cruce perpendicular. Entonces incorpora ese factor también aquí, ¿sí? Para el costo del puente inclinado. Frecuentemente las estructuras deben conservar el mismo número de tramos en una disposición inclinada, lo que implica que la longitud de los tramos debe multiplicarse por la secante de phi. Este aumento en la longitud de los tramos incrementa el costo el costo unitario, digamos, por pie o por metro, como querramos, de la superestructura y también impone una mayor carga en la subestructura, que a su vez podría requerir un aumento en tamaño y por ende en costo, ¿verdad?
Y aquí también hay un segundo tópico que es el de las distribuciones alternativas del puente. Entonces, si tenemos por ejemplo, aquí, para el sitio A tendríamos una, un cruce en ángulo recto, ¿sí? Si queremos unir el punto M con el punto N, por supuesto, ¿verdad? En una carretera. Entonces, si tenemos el punto A, perdón, el sitio A como posible lugar de cruce en el cual el cruce sería en ángulo recto y tenemos una longitud de L1, digamos. ¿Ok? Y tenemos una longitud de carretera H1. ¿Sí? Pero para cruzar el puente, para unir el punto M con el punto N, está más directo, digamos, hacerlo en línea recta entre ambos puntos, ¿no? Pero el cruce, ¿cómo sería? Sería esviado, ¿no? Y tiene una longitud mayor, digamos, o diferente, L2. Y la longitud de la carretera es H2, ¿sí? Entonces el costo del puente en el sitio A sería considerablemente menor, ¿sí? Aquí, que en el sitio B, muy probablemente debido a su menor longitud o a fundamentos más económicos, fundaciones más económicas. O sea, aquí la palabra es cimiento, ¿sí? Sin embargo, alcanzar el sitio ideal para el puente implica el costo adicional de extender la carretera, por supuesto, ¿no? Entonces, esto ya plantea un dilema interesante, ¿sí? Entonces, el problema se resuelve determinando la diferencia en los costos de las estructuras y evaluando si los costos adicionales de la carretera son inferiores a esta diferencia, ¿verdad? Entonces, consideramos solo dos rutas alternativas que conectan los puntos M y N en la figura 3.3, ¿verdad? Como ya vimos, la alternativa A, el cruce perpendicular, comprende H1 pies, digamos, desde M hasta N, una longitud L1 del puente, digamos, ¿sí? La carretera B, la carretera directa, tiene una longitud H2 desde M hasta N con una longitud de puente L2. ¿Cómo se hace esta comparación? Bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, si se supone que para cualquier conjunto de rutas alternativas el costo por pie es constante, digamos. Entonces, si KB fuera el costo del puente por cada pie y KH fuera el costo de la carretera por pie también, pues son costos unitarios, ¿verdad? B por puente y H por carretera, ¿verdad? Por eso los subíndices B y H para estas variables K. Va. Entonces, para justificar la ruta de cruce perpendicular, la alternativa A, que sería la más lejana, digamos, toda esta, su costo debe ser igual o menor que el costo de la otra ruta. Entonces, así se expresaría esta ecuación, menor o igual, ¿sí?
menor o igual. El costo de la del alternativa A, digamos, respecto a la alternativa B. ¿Sí? Entonces, aquí de este lado tendríamos el costo de la alternativa A y aquí el de la alternativa B. ¿Sí? Entonces, KH que dijimos que era el costo unitario de carretera. La longitud de carretera sería H1 menos L1 para la opción A y H2 menos L2 para la opción B. ¿Sí? La longitud de puente para la opción A, digamos, sería L1. Solo para recordar, ¿verdad? Esta es la opción A. La longitud del puente es L1. La longitud del puente es L2 para la opción B. Y H1 y H2 respectivamente, ¿verdad? Va. Entonces, más L1 por KB. KB es el costo unitario de puente. H2 menos L2 sería la longitud de carretera para la opción que tenemos abajo, ¿verdad? Que sería la opción B, con este puente y toda esta carretera. Y L2 por KB sería el costo del puente para la opción B. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se hace es una agrupación de términos, ¿verdad? En la que se pone, por ejemplo, si ustedes ven, tenemos factor KB común, ¿verdad? Aquí y acá. Entonces, la multiplicación de este por este la está pasando el autor del otro lado, ¿verdad? Y por eso tenemos aquí H1 menos H2 por KB. Y lo que se hizo también a su vez, de la misma manera, perdón, es tomar, vamos a ver, sería por KB, ¿verdad? Vamos a ver. L2 menos L1 por KB. ¿Sí? Entonces tenía L1, digamos. Este L1 lo pasó del otro lado. Entonces ya le queda aquí L2 menos L1 por KB, ¿verdad? Y L2 por K, perdón, vamos a ver. Y L2 por KH ya estaba del lado derecho. Aquí está. L2 por KH. Y, em, y este L1 por KH, que era negativo del lado izquierdo, lo pasó positivo del lado derecho. Y aquí menos por menos, pues más, ¿verdad? Y entonces ya ahí estamos con la ecuación 3.8, la segunda de las ecuaciones 3.8, ¿verdad? Y de ahí, si se dan cuenta, aquí hay factor común L2 menos L1. Entonces sería KB menos KH, ¿no? Por L2 menos L1. Lo que nos quedaría del lado derecho. Y H1 menos H2 por KH del lado izquierdo. Si se normaliza por KH,
la ecuación que tenemos aquí, la tercera de la ecuación 3.8, nos queda esto, esta expresión H1 menos H2 tiene que ser menor o igual que KB dividido KH menos 1 por L2 menos L1, ¿verdad? Entonces, si se denota la relación del costo por pie de puente y el de la carretera, KB sobre KH como K simplemente, entonces queda ya esta expresión 3.10, vean, H1 menos H2 menor o igual que K menos 1 por L2 menos L1. Entonces, de ahí se desprende que la ruta de cruce perpendicular se justifica económicamente si la longitud H1 no es mayor, ¿verdad? No es mayor que la longitud de la otra ruta H2 en una cantidad K menos 1 veces la diferencia en las longitudes de los tramos L2 menos L1, ¿verdad? Entonces, así es como sería una manera racional de decidir entre un puente, un cruce alejado, digamos, pero perpendicular, versus uno cercano pero desviado, ¿sí? Esa sería la manera racional de hacer una justificación de ingeniería para, para tomar una decisión alejada de la política y de los sentimientos y de todo eso, ¿verdad? Lo cual nunca ocurre, pero igual ahí está la opción. Entonces, en resumen, los puentes en una alineación inclinada son más costosos que aquellos en una alineación perpendicular. La justificación económica para optar por una alineación perpendicular frente a una inclinada aumenta con la longitud que debe cubrirse y el ángulo de inclinación propuesto para la alineación inclinada. Por ende, la colaboración entre el diseñador del puente y el del ingeniero de carreteras debería ser algo que diéramos por descontado, ¿no? Otros factores, debe reconocerse que existen otros costos que influyen en esta comparación, como ya les había dicho. El costo para los usuarios de la carretera debido a la longitud adicional de la ruta de cruce perpendicular puede ser relevante en áreas con un alto volumen de tráfico. El terreno es una variable que probablemente juega el papel más importante en la ubicación de la carretera. Los estándares de construcción son otra variable en la ubicación de la carretera, ¿sí? Entonces no es tan así, digamos, porque al final nos quedó algo así bien simplificados, ¿no? Pero es algo muy complejo realmente, todo esto. Se debe establecer la pendiente para proporcionar el espacio libre necesario para la profundidad de la estructura y las condiciones de los cimientos desempeñan un papel importante en el diseño y el costo del puente, ¿verdad? Aquí hay una parte que tiene que ver con cuestiones relacionadas con un resumen de lo que se hace en los estudios de campo para siempre dentro del trabajo de planificación, ¿verdad? Y como les digo, esto está explicado más a fondo en la lección 3 del año pasado. Entonces, los voy a referir a esa lección por si quieren verlo más detenidamente. Lo que vamos a hacer es esto ahorita. Vamos a entrar al tema fuerte, el tema más fundamental de la ingeniería de puentes desde una perspectiva de análisis es el de las líneas de influencia. Eh, También lo desarrollamos a fondo el año pasado, a fondo.
le dedicamos la mayor parte del curso, ¿sí? La mayor parte. Entonces, hicimos problemas, resolvimos problemas, una bibliografía consultada muy famosa, pero lo hicimos a detalle, ¿sí? Entonces también los voy a referir a esos videos, pero vamos a ver una introducción hoy, en un momento, ¿sí? Entonces, hagamos una pausa, por favor, de unos 7 minutos, ¿sí? Y entonces les voy a pasar la documentación del año pasado para que vayan siguiendo la explicación, ¿ok? Y hoy lo que vamos a ver es una introducción, pero los voy a tener que referir a ver los videos, ¿sí? Para, y ustedes trabajar por su cuenta, porque con toda franqueza les digo, tenemos que ver otros temas también, de, que son propiamente de ingeniería de puentes, por supuesto, ¿verdad? Que tiene que ver con las cargas, sobre todo las cargas móviles y la base sobre la cual fue concebido el método de RFD, ¿ok? Para la determinación de las mismas. Entonces, permítame unos minutos y continuamos. Bien, antes de pasar al tema de las líneas de influencia, bueno, vamos a ver rápidamente esta presentación la verdad, es bastante amplia. No la vamos a ver toda ni en detalle, ni mucho menos. Porque además de todo, yo sé que estos son temas que les aburren un poco a ustedes, probablemente a este servidor también un poco, porque son como un tanto teóricos y, bueno, no sé, la formación que tenemos nos impulsa mucho a querer ver cosas numéricas y entendemos que lo numérico es lo tangible para nosotros, ¿sí? Entonces, por eso fue lo que vimos antes, pues sí, tiene una utilidad práctica, digamos, pero ciertamente es muy idealizado, ¿no? Porque, como dijimos, en todos estos proyectos lo más importante no es lo técnico, no es si el puente va a tener capacidad para tales y tales cargas o lo que sea, si va a ser de excelente calidad, el módulo de elasticidad que finalmente vamos a lograr eh, perdón, la resistencia que vamos a usar, módulo de elasticidad del acero es el mismo siempre, prácticamente. La resistencia que vamos a usar para los componentes de acero estructural, si el puente es de acero o el F'C que vamos a usar para el concreto, si el puente es de concreto. Todo eso no importa. Lo que importa es la política en este tipo de proyectos, ¿verdad? Y eso no es solo así en nuestros países, también es así en el mundo desarrollado, ¿sí? En todas partes del mundo, un proyecto de puentes está dominado por la política, ¿sí? Donde sea que vaya a ser. Entonces el ingeniero diseñador de puentes se ve atacado por todos lados, ¿verdad? Y tiene que ver cómo logra que sea la propuesta de ingeniería la que tome la mayor relevancia posible. Bueno, entonces también por eso vimos un poco lo anterior relacionado con los costos, localización y la disposición del puente y cómo influyen en ello. Pero está también este aspecto de la estética en el diseño de puentes. Y si bien la estética es un tema dominante, mayormente no o sea, vamos a ver, ¿es dominante en qué? En la arquitectura, o por supuesto el gran tópico de la estética o el gran asunto de la estética. ¿Sí? Pero el ingeniero también debería tener interés en la estética, ¿sí? No, no hay por qué no tener interés en la estética, solo porque los arquitectos tienen mucho interés en la estética. O sea, como llevarle la contraria, ¿verdad? Eso sería una muy mala política.
De hecho, hay arquitectos que se dedican también a diseñar puentes y lo hacen muy bien. Mayormente es una carrera de ingenieros, eso sí, por supuesto, abrumadoramente, pero ellos también pueden contribuir en este aspecto de la estética. Y se ha escrito también muchísimo al respecto y vamos a ver, este documento, hay muy buen resumen de, de la literatura, vamos a ver, de la literatura dominante sobre el tema, ¿sí? Entonces, algo que tal vez, o sea, esto se lo voy a dejar para que ustedes lo lean por su cuenta, pero lo que quería hacerles ver, tal vez, de lo más importante, tal vez, en este documento, es de que sí, realmente sí hay algunas regulaciones en cuanto a lo que es un diseño aceptable y uno que no lo es, ¿verdad? Y sí hay algunas disposiciones, incluso en código, que dictan sobre proporciones, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería que revisáramos. Yendo rápido a través de las diapositivas, ¿verdad? Esta figura 3.1 habla sobre el proceso de diseño. Bueno, tenemos información de entrada y de salida, ¿no? Hay un cierto proceso, el diseño procedimiento de diseño. El input es el conocimiento y la experiencia en términos de ingeniería, pero hay que sacar una propuesta y la misma tiene que estar justificada, ¿verdad? El input también, o influencia, digamos, viene por parte también de otros actores, ¿verdad? Principalmente quienes más influencia tienen, que son los tomadores de decisiones finales, que son los propietarios de las obras, ¿sí? No digamos en un puente, eh, como ya dijimos, cuán importante termina siendo el propietario de la obra, que por lo general es algún funcionario, ¿no? El que representa al propietario, al final, la mayoría de los puentes ya sabemos que son proyectos públicos, también hay en el ámbito de lo privado construcciones de puentes, por supuesto, pero tienden a ser funcionarios públicos, los representantes de la colectividad, entre comillas, los que tienen sus propios caprichos o requerimientos, como querramos verlos, alrededor de lo que debería ser el puente que tiene en su mente, para cumplir con sus propósitos políticos por lo general, ¿verdad? Eh, Costos, tiempo, códigos, métodos. Esto que dice aquí es muy importante. Vamos a ver. El diseñador debe visitar el sitio del puente, observar su entorno y hablar con las personas locales, ya que muchas de ellas probablemente han estado pensando en el proyecto del puente durante mucho tiempo. ¿Sí? Lo que les decía, ¿no? Ojalá y ese fuera el enfoque o el aspecto más importante, si ustedes quieren, a la hora de proyectar un puente. Aquellos que lo van a tener más cerca, digamos. ¿Sí? Ellos serían los primeros que habría que entrevistar. Esto es muy importante lo que dice aquí. Muchas de esas personas probablemente han estado pensando en el proyecto del puente durante mucho tiempo, ¿sí? Muchos han pasado una vida esperando ese proyecto, ¿sí?
O sea, lo que para uno es trivial como ingeniero, porque pues, simplemente lo ve como una obra y ya, para quienes están ahí y que han estado ahí, a veces han estado ahí por generaciones, el proyecto les va a cambiar su estilo de vida probablemente. ¿Sí? La etapa conceptual o creativa variará de una persona a otra debido a sus diferentes antecedentes y conocimientos. A veces la configuración aparece como un destello de inspiración. Otras veces se desarrolla lentamente a medida que un diseño básico se ajusta y modifica en la mente del diseñador. Con demasiada frecuencia, los ingenieros asocian la resolución de problemas con la resolución de ecuaciones, por lo que tienden a sacar el bloc de cálculos o encender la computadora lo antes posible. Sin embargo, ese no es el modo en que funciona el proceso creativo. De hecho, plasmar ideas en papel demasiado pronto puede restringir el proceso porque se pierde la tercera dimensión espacial y la sensación de espontaneidad. Es decir, hay que ir a transpirar lo que ocurre en el sitio, ¿sí? Eso es lo que está hablando aquí el autor, o los autores más bien. Esta cita textual es muy buena, ahí la leen después, porque si no, no vamos a tardar mucho sobre Einstein y su carta a este tal Jacques Hadamard. Realmente no fue desarrollando sus teorías utilizando montones de papel y manipulando febrilmente tensores de cuarto orden, como al final el gran físico desarrolló sus teorías. Bueno, sí lo hizo así, pero eso fue solo después de pensar durante mucho tiempo, ¿sí? Después de reflexionar a fondo, después de hablar con mucha gente incluso, ¿sí? Incluso obtuvo ayuda en matemáticas, porque cuenta la leyenda de que no era lo mejor que él tenía. Incluso si ustedes vieron un documental sobre él, bueno, no un documental, sino fue una serie que pasaron hace algunos años en Nat Geo sobre la vida de Einstein, pues ahí le dan crédito a la que fue su esposa, que ella era la que era matemática, y de ella sacó muchas ideas. Y sí, Einstein vino y utilizó tensores de cuarto orden. Por cierto, ¿qué es un tensor de cuarto orden? Bueno, ahí no estamos en elemento finito, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿cómo era? El tensor de orden cero es un escalar, ¿verdad? Tensor de orden uno es vector. Tensor de orden 2 pues sería un tensor de orden 2 pues sería algo así, es como el tensor esfuerzo, ¿verdad? Tensor de orden 3 no existe. Tensor de orden 4, un ejemplo de tensor de orden 4 sería el módulo de elasticidad, por así llamarlo, o mejor, módulo de material generalizado, ¿sí? Ese sería un tensor de cuarto orden. Va. Entonces, Einstein incluso vino y encontró una mejor manera, o más simplificada, ahí se recuerdan de esto, de escribir los subíndices de los tensores, sin tener que utilizar el símbolo de sumatoria, el de Riemann, ¿verdad? Eso lo propuso Einstein y así se usa desde entonces.
Entonces, de eso está hablando aquí el autor. Pero está hablando de cómo él adquirió inspiración mayormente, no tanto de esto, de los tensores. Consideremos las palabras del exitoso diseñador de puentes Leonhardt, uno de la familia, por así decirlo, que se presentan después de la etapa de recolección de datos. El diseño de un puente debe tomar forma inicialmente en la imaginación del diseñador. El diseñador debe encontrar un lugar tranquilo y reflexionar profundamente sobre el concepto, concentrándose con los ojos cerrados. ¿Se han cumplido todos los requisitos? ¿Será bien construido? ¿No sería mejor hacerlo más atractivo visualmente? Estas palabras reflejan lo que Leonard aprendió en más de 50 años de diseñar puentes. Durante su distinguida carrera en la que llegó a esta verdad, el diseño de un puente comienza en la mente. Las etapas retórica y esquemática no necesariamente siguen una secuencia fija. Son simplemente etapas que ocurren en el proceso de diseño, pueden aparecer en cualquier orden y luego reaparecer. Una vez que un diseño ha sido formulado en la mente, puede ser útil hacer algunos bocetos, unos sketches, ¿verdad? Para usarlos como base de discusión con colegas. Al hablar sobre el diseño y explicarlo a otros, los elementos del diseño se vuelven más claros. Anima al diseñador a buscar críticas colocando bocetos del diseño propuesto en las paredes de la oficina para que otros puedan comentarlos. Entonces también tiene que haber retroalimentación, ¿verdad? Con la opinión de otros colegas. Tres mentalidades que deben estar presentes en el proceso de diseño. Creativa y estética debe ser una. Analítica debe ser otra. Técnica y práctica sería una tercera, dice él, dice Leonhardt. Va, y aquí hay una serie de reflexiones que hay que leerlas, ¿sí? Esto yo no puedo hacerlo por ustedes lo tienen que hacer por sí mismos y revisar lo que otros que saben del tema a fondo han escrito sobre el mismo, ¿sí? La fase de diseño conceptual y estética requiere una cantidad de tiempo comparativamente pequeña, pero es decisiva para la calidad expresiva de la obra. El hardware impulsado por computadora puede trazar planos de tamaño completo, pero cientos de detalles deben coordinarse. Las especificaciones modelo pueden almacenarse en un archivo de procesamiento de texto, pero cada proyecto es único y requiere una descripción particular. Entonces, eso es previo a hablar del gran tema de la estética en el diseño de puentes, ¿sí? Y aquí, pues, solo quiero ver qué hora es, jóvenes. 9:47. No, ¿qué hora es? Bueno, aquí hay demasiado de qué hablar, ¿sí? ¿Qué es la estética para comenzar? El estudio de las cualidades de belleza de un objeto y su percepción a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Y aquí hay mucho que hablar al respecto, ¿verdad? Aquí, Hegel. ¿Quién fue Hegel? ¿Quién fue Hegel?
Un gran filósofo, ¿no? Va, entonces ahí hay algunas cuestiones así relacionadas con filosofía y todo. También hay que leerlo, ¿verdad? Función, proporción, armonía y orden. Esto es universal en cualquier obra, no solo en puentes, ¿verdad? También ritmo, contraste, textura, luz y sombra. Y aquí habla de cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Poniéndolo en el contexto con proyectos reales.